Gracias porque tú nos convocas, Señor, en esta tarde-noche para escuchar tu palabra, Señor, pero también para interceder los unos por los otros, Señor, para llevar aquello que tenemos en el corazón, Señor, delante de ti, porque sabemos que tenemos un Dios que escucha, Señor, y un Dios, Padre amado, que obra. Gracias, Señor, esperamos en ti, Padre bendito. Te rogamos que tú nos des un corazón dispuesto, Señor, no solo a escuchar tu palabra, sino también, Señor, a reflexionar, a meditar aquellas cosas que quieres cambiar en nuestra vida, aquellas cosas que tenemos que dejar de hacer y aquellas cosas que tenemos que hacer, Señor, porque tú nos las mandas, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tu palabra, como hemos cantado, es medicina, es sabia, Señor, es una fuente para nosotros. Gracias, Señor, por habernos dejado este legado precioso, Señor, a través del cual hemos conocido a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Padre bendito, ponemos esta reunión delante de ti de principio a fin. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, pues ya hace algún tiempo que por una razón o por otra no habíamos podido continuar el estudio que estábamos haciendo en Segunda de Pedro. Así que con la ayuda del Señor vamos a dar unos pasitos en esta tarde-noche. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y el texto realmente en el que vamos a meditar en esta tarde serían los versículos del 4 al 9. Aunque vamos a hacer la lectura para recordar un poco desde el versículo 1. Segunda de Pedro 2, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hasta aquí la palabra del Señor. Y haciendo, hermanos, un pequeño recordatorio de dónde lo habíamos dejado, pues tenemos que ir al versículo 3, la segunda parte. Y estábamos en el contexto de falsos profetas y falsos maestros. Y con la ayuda del Señor, el título o el tema para esta tarde sería Ejemplos de la justa ira de Dios contra toda impiedad. Hace referencia a los versículos del 4 al 9. Ejemplos de la justa ira de Dios contra toda impiedad. Pero partíamos del versículo 3, la segunda parte. Dice así: sobre los tales, hablando de estos, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y decíamos que este versículo asegura que va a pasar la condenación de estos falsos maestros. Así que incluso en el texto se personifica, dice, la condenación de ellos no se duerme, como si fuera una persona. Va a ser real, va a llegar el momento en el que van a ser condenados estos falsos maestros. Ahora a continuación, en los versículos 4, 5 y 6, vamos a encontrar 3 ejemplos en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pedro va a utilizar estos ejemplos para decir, tal como se produjo este juicio en el Antiguo Testamento, se va a producir la condenación de estos falsos maestros. De la misma manera que esto pasó, pasará. Ahora, ¿cuál es el propósito de recordar estos 3 ejemplos? ¿Cuál es el propósito?
El fin último va a ser el de recordar que ese castigo, aunque no parezca real, incluso en nuestros días, ya en tiempos de Pedro, pero ese castigo va a suceder. Puede venir alguien a decirnos que no. En el capítulo 3 veremos que más adelante, con la ayuda del Señor, nos va a decir pues que no viene la promesa de su advenimiento, que el Señor Jesucristo no va a volver. Y muchos lo dicen hoy en día, pero ahora el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, va a hablarnos de que ese juicio está reservado, ese severo castigo del día del juicio. Garantizado, podríamos decir, ese castigo específico. Vamos con el primer ejemplo, en el versículo 4, dice el texto: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y claro, tenemos que profundizar en este versículo, porque a priori, si hacemos una lectura rápida, vemos que hay algunas cosas que no encajan. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Así que aquí nos habla de unos ángeles que tienen una condición pecaminosa, pecadora. Pero si bien no se revela aquí cuál ha sido su pecado, porque están en esa condición. No obstante, podemos leer en la epístola de Judas algunos detalles del pecado de estos ángeles que podremos llamar a partir de ahora ángeles caídos. Acompáñenme a Judas, versículo 6, y vamos a ver qué se dice allí de estos ángeles. Dice allí: y a los ángeles, Judas versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Qué se nos dice aquí acerca de estos ángeles? En primer lugar, que no guardaron su dignidad, es decir, no guardaron su posición de preeminencia. Y en segundo lugar, que abandonaron su propia morada, una morada apropiada para ellos, creada por Dios. Así que lo primero que nos puede venir a la mente puede ser la figura de Satanás, un ángel caído que encaja perfectamente con esta descripción. ¿A quién se está refiriendo el apóstol? Vamos a ir descartando. ¿Se refiere aquí a Satanás? Vamos a leer Isaías 14, versículos 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15. Y vamos a ver qué se nos dice en las Escrituras acerca de Satanás. A ver si encaja con estos ángeles guardados bajo oscuridad, en prisiones. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Podría ser Satanás. Está encajando de momento en la descripción. Vamos a unificar Isaías 14 con Ezequiel. Acompáñenme a Ezequiel 28, versículos 14 al 17. Allí también se nos va a hablar, en términos proféticos, de Satanás. Ezequiel 28, 14 al 17. Y miren qué descripción hace la palabra de Satanás. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Pues podría ser Satanás uno de estos ángeles caídos. Pero si ponemos nuestra vista en el versículo de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos dice que estos ángeles caídos están sujetos en prisiones de oscuridad. Y Satanás, siendo jefe de estas huestes de maldad, no vemos por ninguna parte que esté atado, incluso en estos momentos, aunque sí ha sido arrojado. Incluso lo vemos en el libro de Job. ¿Recuerdan cuando se acerca Satanás a hablar con Dios? Allí no se ve a un Satanás que está amordazado o que está apresado. De hecho, se ve a un Satanás con suficiente libertad como para ejercer poder porque Dios se lo permite. Además, si seguimos leyendo las Escrituras, miren lo que dice el mismo apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 acerca de Satanás. Y con esto ya quedaría claro que aquí no está hablando de Satanás. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que Satanás está buscando a quien devorar. Está muy suelto, diríamos, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Así que descartamos a Satanás en este versículo 4. ¿Se referirá entonces a todos los ángeles caídos? Podríamos pensar, ¿verdad?, que esta sentencia condenatoria de Dios es en contra de todos los ángeles, aquellos que siguieron a Lucifer, todos los ángeles caídos. En esa rebelión que describe también Apocalipsis capítulo 12, versículo del 3 al 9, vemos que los ángeles que están del lado de Satanás, pues podrían ser un aproximado de 1/3 de los ángeles. Así que no son 2 o 3 ángeles caídos, pero el texto nos está hablando de todos los ángeles caídos. Vamos a explicarlo. Siguiendo la línea que hemos utilizado con Satanás, estos seres están condenados efectivamente al juicio final, todos los ángeles caídos. Pero volvemos a hacer la pregunta, ¿están actualmente sujetos a prisiones de oscuridad? ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 12? Vamos a buscar Efesios capítulo 6, versículo 12. Y habla de la lucha del creyente en la actualidad. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjense contra quién tenemos lucha. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que también parece que no están aprisionadas. Cuando hablamos de estos ángeles caídos, de todos los ángeles caídos. Así que nos queda una tercera opción. Si no es Satanás y no son todos los ángeles caídos, ¿podrá ser una parte de los ángeles caídos? ¿Podrán ser algunos ángeles caídos los que está mencionando aquí el apóstol? Aquí dice el apóstol Pedro que estos ángeles caídos han sido arrojados al infierno y emplea la palabra que conocemos todos como tártaro. No es una palabra judía, es una palabra que seguramente nos lleve a la mitología, a los dioses de la mitología, a Zeus, cogiendo a aquellos titanes y llevándolos a lo más profundo en las historias de mitología, ¿verdad? Pues Pedro está utilizando esta palabra porque está hablando a un auditorio que entiende perfectamente que Tártaro es lo más profundo de lo más profundo. Y sin duda el apóstol utiliza este término para que lo entiendan. Miren lo que dice la tradición judía y muchos eruditos evangélicos a día de hoy relacionan este pecado con el texto de Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo, Génesis capítulo 6, del 1 al 4. Y tenemos que hacer énfasis en que la tradición judía tiene en mente este concepto.
muchos eruditos cristianos también a día de hoy. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice allí: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, y aquí está la frase que tenemos que tener en mente, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así que, por un lado, tenemos una línea de pensamiento fuerte en la tradición judía y también por algunos eruditos, que traducen los hijos de Dios como seres angelicales. Y recordemos en Job capítulo 1 versículo 6 como ejemplo, acompáñenme para que vean el mismo término que utiliza aquí las escrituras. Job capítulo 1 versículo 6. Vamos a ver qué dice allí acerca de los ángeles, cómo se les nombra. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así que hay también evidencias posibles. Los hijos de Dios como seres angelicales. Y dentro de esta línea de pensamiento podemos ver dos patrones diferentes. Por un lado están aquellos que defienden que estos ángeles caídos se han materializado en humanos. Pero por otro lado están aquellos que defienden que son demonios que han poseído al ser humano. Así que tenemos por un lado que la tradición judía y muchos eruditos dicen que estos ángeles pecaron, como dice Pedro, porque tuvieron relaciones con las mujeres. Y unos piensan que fue materializada, que esos ángeles caídos se convirtieron en seres humanos, y otros piensan que ha sido a través de la posesión demoníaca. No obstante, tenemos que decir, hermanos, en honor a la verdad, que hay muchos eruditos bíblicos que también afirman que los hijos de Dios aquí no hace alusión a los ángeles caídos, sino a la descendencia de Set, concretamente. Es decir, que no tendría nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? ¿Y por qué hemos querido hablar de esto? Porque si volvemos al texto de 2 de Pedro, el pecado que cometieron los ángeles está en un segundo lugar. ¿Cuál dijimos que era el propósito? El juicio de Dios es real y se va a llevar a cabo. Pudiera ser que fueran los ángeles que cometieron este pecado. Quizás no. Pero lo que les quiero decir es que el Señor va a cumplir su palabra y el juicio ante estos ángeles caídos. Pero aquí no termina nuestro versículo 4 de 2 de Pedro capítulo 2. Nos dice que aparte de estar en prisiones de oscuridad hoy en día, en ese tártaro, ¿verdad? Nos dice que habrá un juicio final, no solo para estos ángeles en concreto, sino para todos los ángeles caídos, incluido Satanás. Y miren una de las cosas que estudiando el texto me llamaba la atención. Aquellos ángeles caídos que están en el mundo y que el Señor Jesús los vio como demonios, han visto la interacción que tiene con el Señor Jesucristo cada vez que se encuentran con Él. No hablamos de estos que están en prisiones de oscuridad, hablamos de los ángeles caídos, demonios que están en libertad. Mateo 8:29, miren lo que dice allí. Acompáñenme a Mateo 8:29. Podemos leer desde el 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Verso 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y miren la pregunta que le hace. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo, es decir, sabemos
lo que va a acontecernos? ¿Por qué vas a adelantar ese sufrimiento? Así que ellos sabían lo que acontecía. Y si nos vamos a Lucas 8:31, también nos dice la palabra: y le rogaban que no los mandase ir al abismo, a la profundidad, a ese lugar donde ya habían otros. Ese lugar insondable, ese lugar sin límites, reservado para los verdaderamente impíos. Ese lugar para espíritus inmundos, demonios. Como dice la palabra en Apocalipsis 20:10, Satanás será arrojado a perpetuidad al lago de fuego. Ese es el castigo final, el juicio final. Apocalipsis 20:10, dice la palabra del Señor: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que efectivamente va a haber también un juicio final para todos los ángeles caídos, incluido Satanás. Incluso hay algunos comentaristas que afirman que estos demonios que están actualmente en prisiones serán liberados en la gran tribulación. Pero el Señor los vencerá. Y tras ser vencidos tendrán su posterior juicio de condenación. Así que tan cierto es esto como el segundo ejemplo que vamos a ver ahora, versículo 5 de nuestro texto. Volvemos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y ahora dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y miren, la justicia divina se manifiesta sobre todo aquel que se rebela pecaminosamente contra él. No importa el grado o la potestad en la que estemos. Hemos hablado de los ángeles, otra potestad, otra esfera diferente, pero ahora vamos a hablar de los hombres. Desde las potestades superiores, con el ejemplo de los ángeles, hasta los hombres ahora. Y dice Génesis, y sí les ruego que tengan abierto Génesis capítulo 6, porque vamos a leer algunos versículos, haciendo mención a la historia de los días antidiluvianos. Génesis capítulo 6, versículo 11, nos dicen cómo era la conducta de estas personas en aquel momento. Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La sociedad en aquel entonces practicaba todo tipo de vicios, de degradación moral, corrompiendo incluso la tierra por esto. Y miren, en el original la corrupción que se habla aquí no es simplemente hacer lo malo, sino es no aceptar lo que Dios exige al hombre, las normas que Dios manda al hombre, rechazarlas, no aceptar las normas morales dadas a los hombres, esas que podemos leer, pero por amor al tiempo no lo vamos a hacer, en Romanos capítulo 1, 18 al 32, que muchas veces leemos. Romanos capítulo 1, 18 al 32. En estos tiempos de Noé podemos ver el énfasis del pecado de la humanidad, y lo podemos ver resumido en 2 aspectos. En primer lugar, era un tiempo de olvido de Dios. Era un tiempo de olvido de Dios. Y esto lo vemos más adelante en Mateo 24. Mateo 24, 38. El Señor Jesús diría estas palabras hablando de los tiempos de Noé. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, dice el 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que lo primero en lo que pecaron estas personas es en olvidarse completamente de Dios, no querer saber nada de Dios. ¿Qué similitudes encontramos a lo largo de la historia con esta forma de vida y esta forma de pensar? Olvidarnos de Dios. ¿Por qué? Porque se ocupaban en sus propios intereses, en sus pasiones, en sus deseos, en su pecado, ignorando abiertamente a Dios. Pero otra de las cosas que vemos en Génesis capítulo 6, versículo 5, en este caso, era que pasaban el tiempo maquinando maldades
buscando el mal con cada oportunidad. Vivían para hacer de continuo el mal, dice el versículo 5 de Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que aquí está involucrado el corazón, no solo la mente del ser humano, porque el corazón es el centro de control de la vida del hombre, es el lugar de las voluntades, de los deseos y emociones, y estaba orientado totalmente a espaldas de Dios, pero sí estaba directamente en cosas perversas. Por ello, Dios va a tomar una decisión, y aquí es donde el apóstol nos habla de juicio. Y aún en su paciencia y misericordia, Dios va a proveer juicio para esta generación. Versículo 7, si lo tienen abierto, de Génesis 6. Luego de años de paciencia, Dios determina exterminar de la tierra la vida. Verso 7, a excepción de Noé y su familia, así como de los animales seleccionados. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Solo 8 personas se salvaron. Solo 8 personas. Noé y su familia se salvan del diluvio, guardados por Dios. Pero miren qué preciosa provisión vemos aquí. Es el arca salvadora, donde tuvieron refugio, tanto ellos como los animales. Y esto les permite pasar sobre las aguas del juicio. Qué precioso paralelismo, ¿verdad, hermanos? En esta tarde, con nuestras vidas, con nuestro arca, el Señor Jesucristo. Porque también el juicio va a pasar de largo a nosotros, porque Él es el justo, no nosotros. Y nosotros estamos en el justo, siendo injustos. Otra de las cosas que dice segunda de Pedro, versículo 5 del capítulo 2, es que Noé es un pregonero, es aquel que predica justicia, y Dios le otorga soberanamente este privilegio. Es su vocero. Pero una de las cosas que me llamaba la atención es que cualquiera no debe ser pregonero de Dios. Cualquiera no debe ser vocero de Dios. Porque mira lo que dice la palabra en el versículo 9 de Génesis 6, acerca de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Y dice ahora: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir eso de sí mismo? Varón justo, perfecto en sus generaciones, y se añade caminó con Dios. Pero si nos vamos a Hebreos 11:7, ¿qué se dice de Noé? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando hablamos de Noé, no hablamos de una persona perfecta, no hablamos de una persona que no tenga pecado. Eso es importante saberlo. No hablamos de una persona impecable, una persona que no tenga mancha. Pero sí hablamos de una persona que busca agradar a Dios a pesar de. Hablamos de una persona que da un testimonio ante los demás, que cuando los demás se burlan, él quizás, porque no lo sabemos por las Escrituras, no hablaba o no daba grandes predicaciones, pero lo que sí sabemos es que estaba construyendo un arca. Y esa era la palabra más potente que él podía dar: obedecer a Dios. Así que aquí hay un contraste entre Noé y el mundo que le rodea. En medio de una sociedad corrompida en todas las facetas de la vida, vemos a Noé obedeciendo a Dios. Pero el que da testimonio de Noé, ¿quién es? Según el texto, es Dios mismo quien da testimonio de Noé. Y da buen testimonio de Noé. Así que Noé podría encajar muy bien en las palabras del profeta Isaías 62,
2, vamos a leer Isaías 62, 2, dice, y podría encajar muy bien Noé en estas palabras: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. En este caminar con Dios de Noé, él vivía así. Y es el propio Creador en este caminar con él, como se dice también de Enoc. Le cuenta lo que va a acontecer en Génesis 6:13, si lo tenemos abierto todavía. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero a la vez que habla acerca de juicio, habla de salvación. Versículos 14 y 19. Y le dice que construya el arca. Y miren cuál es la respuesta de Noé en el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, no una parte, no según el día, según las circunstancias, sino día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hizo lo que Dios le pidió, de la manera que Dios pidió. Así que, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pedro con este ejemplo? En segunda de Pedro, a través del Espíritu Santo. Si el juicio condenatorio para los ángeles se va a producir, si el juicio sobre el mundo antiguo tuvo lugar, nadie debería tener dudas en la época de Pedro, ni en nuestra época, que el juicio preparado para los falsos maestros, que ese es nuestro contexto, va a darse. Va a haber un juicio inexorablemente, pero el tiempo está dispuesto por Dios, no por nosotros. Versículo 6, avanzamos. Tercer ejemplo que va a poner el apóstol, de segunda de Pedro capítulo 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, el tercer ejemplo de juicio que vemos aquí es el que acontece en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que ya conocemos en profundidad. Estas ciudades asentadas en el Jordán, en la llanura, próximas al Mar Muerto. Acuérdense del relato de Génesis 13, versículos 10 al 11. Alzó Lot sus ojos cuando Abraham le dice: escoge dónde quieres ir, y si tú fueres para un lado, yo iré para el otro. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. No hace falta extenderse aquí, si nos vamos un tiempo más adelante, sobre cómo era la vida en Sodoma y Gomorra. Nos dice el versículo 20 de Génesis 18 que Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, pasaría a destruirla. La perversión en materia moral era lo que veíamos aquí. También tendríamos que ir a Romanos 1, 26 y 27, pero por amor al tiempo no lo vamos a hacer. Recuerden que allí se habla de que las mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y los hombres también, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus deseos lascivos unos con otros. Ese era el contexto de su extravío. También no es tan distante del actual. Y un ejemplo en tiempos de Lot de esta situación, recuerdan cuando Lot recibe a los ángeles y aquellos hombres querían conocerlos. Y ahí la palabra conocer es un conocimiento íntimo en este sentido. Así que sí, hacían hechos vergonzosos. Así que el apóstol Pedro afirma que Dios condena a estas ciudades reduciéndolas a cenizas, dice él, reduciéndolas a cenizas. Y si nos vamos al texto de Génesis 19, vemos por qué dice el apóstol reduciéndolas a cenizas. No es casualidad, dice Génesis 19, 24, hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura,
con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. De ahí la expresión de Pedro, reduciéndolas a cenizas. Y termina el verso 6 de nuestro texto diciendo que esto queda registrado, que esto nos sirva de ejemplo a todas las generaciones. Para cualquiera que quiera vivir impíamente, no solo los maestros falsos o los profetas falsos, sino a cada uno que quiera acercarse a Dios. Pero miren, recordemos que Dios estuvo dispuesto a perdonar hasta 10 justos. Hasta 10 justos le valían a Dios para que esto no ocurriera. Y miren, en nuestros días los falsos maestros, los religiosos falsos, están a la vanguardia de estos movimientos para legalizar este tipo de pecado, para verlo normal, para que entre en las iglesias. No es un accidente que esté en esta epístola y que esté para nosotros. La apostasía tiene frecuentemente sus raíces previas en el fracaso moral. Y les pongo un ejemplo: una persona puede caer en un grave pecado sexual, porque puede pasar, pero en lugar de reconocer la culpa y de buscar purificarse por medio de la sangre de Cristo, porque Cristo lo dice, muchas veces vemos que viene la apostasía. Muchas veces viene el deshacerse de todo lo relacionado con Dios, en muchas ocasiones. Y vivir en lo que conoceríamos hoy como un ateísmo práctico. Les cuento una anécdota. Un conocido predicador cuenta que una vez se encontró con un joven que había profesado ser cristiano y que había tenido en su corazón la experiencia de tener un encuentro personal con Jesucristo. Pero actualmente, eso fue en el pasado, actualmente esta persona estaba llena de dudas y de negaciones. Y el predicador se lo encontró, no sé si a través de una visita, y le preguntó: amigo mío, ¿a qué pecado te has estado entregando últimamente? El joven bajó la cabeza, llevó la conversación a un término rápido y se fue avergonzado. Normalmente vienen de la mano. Y ahora entramos en los versos 7 y 8. Y los queremos ver de forma interrelacionada, de forma unida, no separada. Porque ahora se va a ensalzar la figura de Lot. Hemos visto la figura de Noé, pero ahora vamos a ver la figura de Lot. Y libró, dice el versículo 7 del capítulo 2 de segunda de Pedro, libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Verso 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y hermanos, yo no sé si tienen la misma perspectiva, pero siempre me ha parecido Lot un creyente gris. Quizás porque siempre está al lado de Abraham, pero como que parece que no da la talla, como que parece que no es Abraham, que es Lot. Y aquí el texto nos dice cosas preciosas, porque lo primero que llama la atención es cómo llama el apóstol Pedro a Lot. Y le llama justo por 2 veces. En el versículo 7 y en el versículo 8 también hace alusión a su alma justa. Y podemos ver algunos principios importantes en Lot. En primer lugar, qué precioso es que se hace una distinción entre Lot y el resto de moradores de aquella tierra, porque Lot era de Dios. Y a veces no lo parecía, porque a veces tenía malas decisiones, a veces había pecado en su vida. Vimos el materialismo de Lot, lo leíamos antes cuando su tío le preguntó: ¿qué quieres elegir? Y él, la llanura del Jordán. Si seguimos con la historia de Lot, vemos que también hay excesos en su vida, hay muchos excesos. En Génesis 19, cuando huye de la destrucción y se emborracha, sus hijas, pero él también accede, aunque luego venga un terrible pecado, él accede en ese proceso. Así que Lot es ese creyente gris, pero es ese creyente gris que Dios ama y que quiere estar con su Dios.
Dice Isaías 55, 7 al 9, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Actuamos nosotros de la misma manera? ¿O si hacemos distinción entre el cristiano gris? ¿O si levantamos nuestro dedo para juzgar? ¿Cuántas veces una caída que ha sufrido un hermano o una hermana ha tenido como respuesta un murmullo, un separar, un apartar? Ya perdió el prestigio que tenía, la imagen que teníamos de esta persona. Pues hermanos, en el día del juicio, aunque sea el juicio delante de nuestro Señor Jesús, no el juicio de perdición, veremos todo lo que hay en nuestras almas, si no lo queremos ver ahora. Y ninguno va a ser digno de estar en la presencia del Señor. Ninguno. Pero no vamos a decir todo lo malo. Hemos dicho que es gris. Ni es negro ni es blanco. Y vemos en Lot cómo afligía cada día su alma por la maldad que veía y que escuchaba a su alrededor. No se identificaba con eso. Yo no quiero saber nada de eso. Le causaba pena y tormento. Ese es Lot también. Y si dijimos antes que con 10 justos se podía haber salvado esa ciudad, también podríamos decir por 10 Lot se podía haber salvado esa ciudad. ¿Y qué decir de la hospitalidad? ¿Cómo se portó Lot con los ángeles? Anteponiendo todo a esos ángeles. Por no hablar de que él va a ser el padre de los moabitas, de donde proviene Ruth, ascendiente de David y del propio Mesías. Lot nos enseña, por un lado, una sana advertencia. Cuidado con la búsqueda de lo material, sin saber incluso dónde te estás metiendo. Porque estás confiado, seguro en ti mismo, en tu fuerza. Cuidado, advertencia. Pero también Lot nos trae consuelo. ¿Has caído? ¿Hay pecado en tu vida actualmente? No te desanimes, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por medio de la justicia de Cristo, eres considerado, tú y yo, justo. Pero deja la carnalidad. Casi terminando ya, hermanos, porque es la hora. Esta sería la situación de los creyentes a quien Pedro está escribiendo. Volvemos otra vez, hemos dado un salto al pasado, hemos hablado de esos ejemplos en contexto, pero volvemos a Pedro. Y Pedro veía la corrupción, las vidas licenciosas de estos falsos maestros, cómo lo aprobaban, no pasa nada. Pues de igual manera que Lot, nosotros, hermanos, tenemos que vivir apartados para Dios. Porque como decía un hermano, Dios no nos ha salvado únicamente y exclusivamente para estar como velas. Tenemos que vivir, como dice la palabra, también para ser santos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, un pueblo apartado. Verso 9, sabe el Señor entonces sí librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. La conclusión es que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero de la misma manera también sabe reservar a los injustos para el castigo del juicio. Miren qué contraste precioso. Los malvados están reservados para el infierno. Los malvados reservados para el infierno. Y el infierno reservado para los malvados. Pero por otro lado, hay una herencia guardada para los creyentes. Y ellos son guardados para esa herencia. Sabe librar de tentaciones a los piadosos. Y termino, hermanos, recordando 4 puntos que hemos visto. En primer lugar, el juicio de Dios es real y se efectúa a lo largo de la historia en el momento que Él decide, en su perfecta soberanía. Algunos decían que Jesús no venía. Hoy en día algunos lo dicen, han pasado 2000 años. Pero el juicio de Dios es real. En segundo lugar, y subordinado a esto, tengamos por cierto que el infierno es tan real como el cielo, y que todo hombre y mujer,
No solo los falsos profetas y los falsos maestros, estarán un día en la presencia de Dios para ser juzgados. Qué alegría, hermanos, que en cada ejemplo que hemos visto siempre hubo un remanente. Por pequeño que fuera, siempre hubo un remanente. Habían ángeles caídos, pero hay ángeles que siguen sirviendo al Señor a día de hoy. Había gente que padeció prácticamente toda la humanidad en el diluvio, pero habían 8 que no. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, en esas ciudades hubo un padre y 2 hijas que se salvaron, y casi una esposa, casi. Lot fue justificado, y la alegría y el consuelo que les traía también en esta tarde, y termino con esto, es que nosotros podemos ser justificados por la fe en el Hijo de Dios, el cual no rechaza a nadie que acuda a Él. No importa que ya hayas acudido, tenemos que volver a acudir a Él constantemente, porque Él no nos rechaza. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.